Tanto mi marido Lucas como yo pertenecemos a familias con holgura económica y gran estatus. Siempre me mantuvieron dentro de un exclusivo círculo acomodado. En el colegio éramos los mismos niños cada curso y, cuando llegamos a la edad de merecer, muchos comenzamos a coquetear con los muchachos que nos gustaban desde hacía tiempo. Por ser de lo poco que me dejaron las más llamativas, comencé a festejar con Lucas. No me gustaba en realidad. Pasaron los años y, por presión familiar, cedí a acabar casándome con él. Mi boda fue el día más infeliz de mi vida. Los primeros años de matrimonio fueron sin amor, ni emoción. Todo era mera fachada. Guardábamos las formas incluso ante el servicio. Yo debía concebir cuanto antes, porque Lucas quería tener familia numerosa, y al no quedarme encinta fuimos al doctor, y él determinó que yo, por mi fisionomía, tenía graves dificultades en la implantación del embrión. Lucas pasó a no verle sentido a nuestro matrimonio. Él, sin embargo, prefería que siguiésemos juntos, porque el divorcio era algo mal visto en nuestro entorno. Pero yo ya sospechaba que él estaba viéndose con alguna otra. En ese momento estaba ya tan deprimida y desesperada que no supe cómo reaccionar. Por mi 40 cumpleaños, Rosy, la chica del servicio, trajo una imponente tarta blanca. Lucas me dijo que quería que empezásemos de nuevo. Exploté contra él y lo maldije con toda mi furia. En ese momento me encontraba totalmente sola y perdida. Meses más tarde, tras negarme a irme a vivir a Madrid con él, Lucas pasó a volverse agresivo verbalmente. Empezó a ningunearme en todo, y yo cada vez estaba más anulada y negada. Venía siempre borracho y oliendo a humo. Me enteré de que él estaba yendo a multitud de prostíbulos. Al final, ya no le encontraba sentido a mi vida y fue cuando entró en juego el peor de los factores, el alcohol. Tiempo después, una noche en Navidades, Lucas me dijo que se terminaba lo de dormir en camas separadas, que yo era su mujer y que tenía que dormir con él. Sabía que ese día venía del club por cómo olía. A mí por aquel entonces él ya me daba asco. En ese momento estaba tan perdida, sin ver ninguna vía de escape a mi triste vida, que le solté con toda mi rabia. Mira, hijo de la gran puta, me has jodido la vida desde que era una cría. ¿Qué te crees? ¿Que soy tuya? Prefiero morirme a seguir teniéndote que ver. Se le quedó la cara blanca como la cal. Se fue de casa y me dejó sola. A los 2 días volvió con un abogado y me exigió que me fuera. Me marché a vivir a una casa en las afueras. Durante los meses siguientes, sentí una imperiosa necesidad de renacer, de empezar de cero. Todo lo que había vivido lo evidencié como una gran mentira. Y entonces, para evadir mi sufrimiento, tomando un absurdo atajo hacia una realidad totalmente prefabricada, me dediqué a hacer exactamente lo mismo que él había hecho. Durante una de esas noches de llanto llamé a Lena, una conocida que regentaba una agencia de lo que ella llamaba Angels. Se trataba de un servicio de contactos entre muchachos jóvenes y señoras. Le pedí que me mandase a uno de sus chicos, que necesitaba sentirme acompañada. Así fue como conocí a Gabriel. Era un joven peruano muy educado y cortés. Tenía 20 años. Parecía sacado de una película. El pelo moreno rizado, guapísimo de cara, una sonrisa dulce y perfecta. Era un ángel del Renacimiento. Venía a mi casa todas las semanas y solo hablábamos. Yo le pagaba 300 euros por cada visita y podía hacer realmente mucho más. Lo que quisiera estaba incluido en el precio. Ya me entendéis. Tras varios meses con estos encuentros, ya lo consideraba mi mejor amigo. Ansiaba con necesidad su siguiente visita. A él se le hacía raro que yo no buscase ni un poco de contacto físico. Yo me encontraba enamorada de él a todos los niveles. Y sí, muy en el fondo de mí, sospechaba que todo podía ser una mentira, pero necesitaba creérmela por completo.
A los 5 meses de mi nueva vida, vi que estaba dilapidando a pasos agigantados lo que había sacado vendiendo las joyas que me había llevado de la casa. Además, el tema del divorcio seguía parado porque ni me había buscado un abogado. Así que llamé a Lucas y le exigí que o me daba la mitad de lo que teníamos o me quedaba yo con la casa. Él me propuso que lo hablásemos en persona. Esa misma tarde fui a casa. Lucas comentó despectivamente que no teníamos edad de hacer tonterías y que debíamos aceptar que o estábamos juntos o nos quedaríamos solos el resto de nuestras vidas. Y yo, altiva, le hice saber que me encontraba muy bien acompañada, que todo él era patético y que no iba a vivir en la mentira de siempre. Pero Lucas se negaba a darme nada más. Al no ver otra posibilidad, accedí a regresar si podía tener mi habitación y no tenía que verle. Justo a la mañana siguiente, una vez instalada, llamé a Elena para concertar una nueva cita con Gabriel y para que le informase de que me había mudado a mi antigua casa. Yo no podía hablar directamente con él para darle explicaciones de nada. Los Angels tenían prohibido dar sus números de teléfono y la reserva de citas, y todas las comunicaciones tenían que ser siempre vía agencia. Esa misma noche vino Gabriel, y Rosie se dio cuenta de todo. No me importaba en absoluto que lo supiese. Semanas más tarde, una noche que Lucas llegó antes, se topó con nosotros. Entonces me increpó de muy malas formas, gritándome que qué hacía con un crío, que si él era un actor para ponerle celoso. Me quedé sorprendida al ver su reacción. Las semanas fueron pasando tensamente. Sin embargo, yo no me encontraba del todo triste. Tenía el apoyo de mi cómplice, mi ancla, mi contacto con el mundo real. Al llegar otoño, después de una fuerte pelea con Lucas, llamé a Elena para concertar una nueva cita con el que ya consideraba mi pareja. Necesitaba aplacar mi agitado nerviosismo, y de manera totalmente inesperada, a través del cable telefónico, los susurros temblorosos de Elena impactaron de lleno contra lo más profundo de mi corazón. Gabriel había comunicado su baja como ángel y había regresado a Perú. Me quedé muerta en vida. No podía ser verdad. Él nunca me había comentado que eso le rondaba por la cabeza. Me sentí desolada. Pasaba a estar de nuevo totalmente sola, sintiendo que ni siquiera era merecedora de un adiós por parte de por quien yo estaba dispuesta a darlo todo. Tras horas de histeria y en profunda ansiedad, volví a llamar a Elena para pedirle el número de Gabriel, pero ella, tajante, se negó. La amenacé con todo tipo de chantajes y coacciones, y ante mi incansable insistencia, finalmente cedió. Y al instante, acelerada, lo llamé. Tuve que intentarlo muchas veces hasta que descolgó. Entonces me descompuse al confirmar las palabras de Elena, y en un hilo de voz le transmití mi gran ansiedad, mi pura soledad. Le exigí que si no estábamos bien juntos. Gabriel, con cierto desapego, me explicó que el dinero ahorrado le daba para seguir adelante. Me quedé destrozada al entender que no iba a venir a despedirse y que todo había sido pura mentira. Destrozada, volví a beber. No tenía que aferrarme y estaba hecho un asco. No le veía sentido a nada. 2 días después, bajo la influencia de una perversa motivación autodestructiva y a la vez salvadora, se me ocurrió llamar a Gabriel y proponerle una última cita, la despedida final. Pero esta vez tendría que ser un encuentro hasta el final. Era lo único que podría ofrecerme una razón para seguir viviendo unos minutos más. El imaginarme plena y profundamente rebosada en mi hondura de todo su cuerpo, de todo él. Lo llamé incesantemente y entonces se lo propuse sin reparos. Él, tajante, me replicó que eso de las citas era ya algo del pasado.
y ante su rotunda negativa, totalmente presa de un gran desespero, solo se me ocurrió subir la cantidad. Probé con 3.000 euros, 5.000 euros, pero todo resultaba en vano. Era surrealista cómo estaba dispuesta a todo por algo que podría haber conseguido solo unos días antes, simplemente pidiéndolo. Pero entonces Gabriel era mi chico. Ahora que ya conocía su visión de lo nuestro, quería al menos experimentar el éxtasis de hacer el amor con quien se está profunda y absolutamente enamorada. Le dije que le daría todo lo que tenía ahorrado, que eran 20.000 euros. Finalmente accedió. Sentí en ese instante que toda mi ansiedad se neutralizaba. Pasé de la profundísima angustia a quedar totalmente anestesiada e ilegítimamente feliz. Realmente yo solo tenía calderilla. Se me ocurrió sacar dinero usando el pasaporte de Lucas. Así que fui a la oficina bancaria de siempre y le transmití a la cajera que necesitaba disponer de 20.000 euros para la entrada de una casa. El director de la oficina, el cual conocía a mi marido, vino al instante y me invitó a pasar a su despacho. Allí me comunicó que no podía sacar dinero si no era la titular de la cuenta y que, además, notificaría a mi esposo la incidencia. Al escuchar aquello me aterroricé. Horas más tarde volví a casa y Lucas, muy seriamente, me pidió explicaciones. Después de mucho discutir, le revelé el motivo de para qué quería el dinero. Y él, con una maquiavélica sonrisa, me indicó que me lo daría, pero con una condición: que él tenía que estar presente hiciésemos lo que hiciésemos en esa cama. En ese momento me dio un asco enorme el imaginármelo. Me daba náuseas ya solo el pensar que podría volver a tener su horrible cuerpo junto a mí otra vez. Pero sabía que mi única motivación era poder consumar aquella profunda necesidad, ya cuasi vital. A la mañana siguiente los 20.000 euros estaban sobre la mesa, y en cuanto los vi, llamé a Gabriel. A los 4 días vino. La situación fue tensa ya desde el principio. Ninguno de los tres íbamos a disfrutar de aquello, pero los tres teníamos al menos alguna razón para hacerlo. Me preguntaba si la de Lucas era el morbo, simplemente el joderme, o las dos. Él ya solo se movía por meros instintos básicos de dinero y excitación sexual. Tenía la voluntad anulada. Nada más ver a Gabriel lo abracé con inmensa fuerza durante minutos. En esos etéreos momentos me noté entre excitada y anestesiada, pero para nada feliz, aún a pesar de haber esperado aquello con profunda ansia. Pasamos los tres al dormitorio en una velada tensión y Lucas y yo nos sentamos en la cama. Gabriel empezó a quitarse la ropa hasta quedarse en calzoncillos blancos. Su cuerpo era simplemente perfecto. Tenía el torso de una figura tallada en mármol, pero a diferencia de estas, su piel era morena, tostada, impoluta, perfecta. Su cabello rizado, su sonrisa juvenil, todo en sí era como una manzana prohibida de la que ni con toda la voluntad del mundo se podía apartar la mirada. Era simplemente la perfección humana hecha cuerpo. Guiada por mi instinto interior, me acerqué hacia él y empecé a quitarme la ropa. Lucas me miraba estupefacto. Parecía excitado, emitía sonidos desagradables, como si estuviera ahogándose. Intenté evadirme de él y centré mi mirada en Gabriel. Me acerqué nerviosa y lo besé en los labios por primera vez. Me dejé llevar, volé, me sentí en el cielo. Era todo lo que necesitaba, me estaba devolviendo la vida. Era tan perfecta aquella historia de amor, era tanta la felicidad que me ofrecía vivirla, que incluso palpé la certeza de que todo el sufrimiento soportado en mi vida había merecido la pena solo por deleitarme entre aquellos instantes de pura gloria. Acaricié sus hombros,
palpando luego sus bíceps con su vena perfectamente esculpida, bajando lentamente hasta sus efebas y grandes manos. Él se me acercó entonces todavía más, rozándome, y me invitó a que me tumbase con elegancia. Le sonreí y así hice. Y justo después, él pasó a deslizarse encima de mí y me acarició el muslo con suavidad. Agarró mis manos y las guió hasta sus pectorales. Entonces lo acaricié por la espalda, deslizando mis dedos lentamente sobre su cálida piel. Mientras, él me acabó de desvestir por completo. Continuamos abrazándonos y besándonos con dulzura, con cercanía y amor. Gabriel se quitó la ropa interior y ya ambos quedamos totalmente desnudos, él sobre mí. Noté entonces su miembro acariciar plenamente mis genitales. Un mar de sensaciones totalmente inexploradas azotó cada centímetro de mi piel. Aquello resultaba tan real que todos los cimientos de mis convicciones respecto a él se tambalearon por completo. Solo segundos después, me quedé paralizada cuando noté que Lucas se había metido también en la cama. No hacía nada, simplemente estaba ahí al lado, mirándonos fijamente con una expresión de incredulidad y estupor. Quizá estaba celoso o a lo mejor satisfecho por arruinarme ese momento. Acongojada, volví mi mirada hacia Gabriel y él, al notarme nerviosa, se acercó lentamente hacia mi boca. Sus pupilas estaban a menos de 1 centímetro de las mías. Él me miraba directamente, con una expresión clara, infinita. Estaba totalmente con él. El tiempo se detuvo entonces. Éramos uno. Flotaba en un océano de tranquilidad, cuando Lucas bruscamente me agarró del brazo y me gritó: «¿Y tú me mirabas con cara de asco cuando me decías putero? Y mírate, ¿no te da vergüenza? Con uno de la edad del hijo que nunca me diste». Nada más escuchar eso me sentí destrozada y empecé a llorar. Me fui desnuda al salón y Gabriel hizo lo mismo, siguiéndome. Le saqué ropa de Lucas que tenía en un armario, se vistió y se marchó. No me dijo nada más. Yo al día siguiente volví a mi antigua casa de las afueras y llamé a mi hermana. Ella me pagó el viaje en el que me veis. Cuando Paola dejó de hablar, nosotros estábamos paralizados. Seguíamos físicamente en esa terraza, pero nuestra mente se había abstraído por completo. Poco a poco fuimos regresando a la intensa realidad que nos envolvía, mucho más caótica, pero mucho más serena.